Por el grupo de trabajo de economía y política de dar, digamos, la entrada al debate sobre la reforma laboral, para el cual hemos trabajado duro y creo que muy bien. Quiero pediros formalmente a esta asamblea, me he puesto de pie para eso, un minuto de silencio. Quiero pediros un minuto de silencio por el derecho laboral que ha muerto en España. Y por favor os pido que hagamos seriamente un minuto de silencio, porque es suficiente importante el tema y os lo ruego. Bueno, muchas gracias. Vale, pues después de este minuto de silencio voy a leer una introducción sobre la reforma laboral, que es el tema sobre el que vamos a debatir. Podemos afirmar sin contemplaciones que esta reforma dinamita el derecho laboral que hemos conocido hasta la fecha, desde la instauración de la democracia en 1978. Hasta ahora, el derecho laboral entendía que en un contrato de trabajo hay dos partes, en condiciones desiguales, trabajador y empresario. A diferencia del derecho civil, donde se supone que los contratos se realizan de manera libre y entre iguales, el derecho laboral reconocía hasta ahora una desigualdad social de partida. Esto había sido una conquista de clase que permitía a una sociedad generar una comunidad. Sin embargo, esta reforma considera los derechos de los trabajadores como un coste a eliminar e intenta poner al mismo nivel trabajador y empresario. Esta reforma no hace sino liberalizar de manera brutal el mercado laboral, precarizar aún más el empleo, lesionar los derechos de los trabajadores y trabajadoras y dejarlos en estado de indefensión ante los intereses de las empresas. Bueno, el compañero está repartiendo ahora unos papelitos. La idea consiste en que en esos papeles hay una serie de preguntas para que cuando queráis, ahora que termine yo de hablar, vosotros leáis esas preguntas y las hagáis y la asamblea las responda si las sabe, o si no, el grupo de trabajo que tenemos con ventaja y tenemos las respuestas preparadas, os decimos. Y luego después de esas preguntas que introduzcan todo el tema, podemos entrar ya al debate. Sí tengo que deciros que en total son 13 preguntas, 12 más una, según quien quiera, según quien guste. Pero como veis, estamos repartiendo a todos, es decir, las preguntas están repartidas a más de una persona. No se trata de que una pregunta la hagan varias personas, sino que varias personas tengan la posibilidad de hacer esa pregunta. No sé si entendéis, es decir, yo tengo mi papelito, mi compañera hace la pregunta y digo, ay, a mí no me ha dado tiempo a hacerla, pues nada, pues la hace otra. Pero así todo el mundo tenemos la posibilidad. Entonces, partiendo de esas preguntas y las respuestas, a partir de ahí entramos directamente ya al debate. Lo hemos hecho así porque entendemos que es un tema bastante pesadito, ¿no? Y entonces, bueno, pues para intentar hacerlo lo más ágil posible. Entonces, cuando queráis, podéis empezar. O podemos empezar, más bien. No mucho, pero lo que sí que sé, por ejemplo, que ciertas ayudas que eran para los empresarios que permitían a las mujeres embarazadas que habían tenido hijos, las han quitado. Yo, si queréis, lo completo un poquito, alguna más. Bueno, pues a las mujeres esta reforma les afecta de varias maneras.
como lo tengo escrito, es muy fácil contaroslo, pero también lo puedo contar si queréis con ideas propias, que alguna se me ha ocurrido. Por ejemplo, en el tema del permiso de lactancia y la reducción de jornada, hasta aquí, esa conversión horaria se podía, el periodo de disfrute lo determinaba la trabajadora. Ahora se ha cambiado trabajadora por trabajadores, que es mucho más ambiguo y a mí me da mucho que pensar, porque dudo que sea para que los hombres den el biberón, sino que es un poco para, en fin, no sé, cada uno puede hacer su planteamiento. Se agrega que esa confusión de horarios podrá ser establecida en los convenios colectivos atendiendo a derechos del trabajador y a necesidades productivas de las empresas, cosa que antes no estaba prevista y que probablemente perjudique bastante. Por otro lado, los permisos de lactancia se podían acumular hasta completar 15 días que se podían disfrutar por la madre o el padre. Ahora ya no se puede hacer, ahora hay que cada día el periodo que corresponda. Y por fin, lo que ha dicho muy bien Karim, se eliminan los incentivos que recibían las empresas por contratar de manera indefinida a mujeres que se reincorporan al mundo laboral después de una baja por maternidad o excedencia por cuidado de hijos. Es decir, se dificulta aún más el acceso de las madres al mundo laboral. Siguiente pregunta. Iván, ¿has terminado? Mi pregunta es, ¿es más fácil ahora para las empresas de crear un NUNER, expediente de regulación de empleo? Creo que todos sabemos que sí, pero por lógica, pero además es que la cuestión es que se ha eliminado un paso muy importante, que es la autorización administrativa previa. Que aparte de que la administración pública, las comunidades autónomas, lo autorizaran, era un proceso en el que el gobierno o los representantes de los ciudadanos buscaban acuerdos, porque a lo mejor la empresa quería cerrar, pero en ese paso que intervenían sindicatos, intervenían empresarios, intervenía un representante de la comunidad autónoma del Estado, era donde se solía matizar o paliar o buscar acuerdos más allá de simplemente cerrar, y eso lo han quitado. Quería contar para agregar desde el grupo de trabajo, además de quitarse ese procedimiento en el que la autoridad laboral tenía que dar la autorización para que una empresa pudiera plantear un ERE, ya sea para despido o para reducción de jornada, tampoco ahora hace falta llegar a un acuerdo ni con el comité de empresa, ni con los trabajadores, ni con ningún representante de los trabajadores. Es decir, que hay canilla y tenedor libre para plantear ERES para que las empresas puedan pedir o reducir. Sí, el personal laboral al servicio de la administración pública está a salvo de este incendio. De momento solo los funcionarios de carrera. Sí, está. Le afecta básicamente igual. Queda fuera del marco todavía el personal funcionariado, ¿no? Pero el personal al servicio de la administración, pues se puede hacer igual. Si la empresa. La empresa donde está el personal al servicio de la administración tiene 9 meses de no ganancias, se puede despedir perfectamente. Como había dicho Karim, al margen de la consulta administrativa, se despide y punto. Se le puede bajar el sueldo si la empresa no lleva, no que no tenga pérdidas, si no lleva 9 meses seguidos de beneficios, en fin, le afecta exactamente igual. ¿Puedo hacer un matiz? Bueno, un pequeño. Es en la administración y lo que piden es que haya insuficiencia presupuestaria. En todas las administraciones de este país hay insuficiencia presupuestaria. Quiere decir que toda la gente que ha hecho oposiciones y que son contratados laborales, quiere decir que están regidos por el Estatuto de los Trabajadores, que son muchísima gente, casi puede ser hasta mayoría de la administración. Todas esas personas sufren esta reforma. Los únicos que se salvan son los funcionarios, que casi son especies a extinguir, porque sabéis que casi todas las oposiciones
son de laborales. Los laborales están regidos por el derecho laboral, como nosotros, como cualquiera, por el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los funcionarios están regidos por el derecho administrativo. Y lo que piden es insuficiencia presupuestaria durante 3 trimestres consecutivos. Pero si hay insuficiencia presupuestaria en toda la administración, de todo el país, de todas las entidades, de todo, o sea, todos los que no sean funcionarios estrictos están en el alero y están a punto de caer más peligrosamente casi que los trabajadores del común. Perdón, según tengo entendido yo, aparte de lo que acabas de decir, los laborales contratados están en el mismo peligro que está cualquier trabajador, pero se está produciendo, no ahora, ya hace tiempo, que esto ya se viene produciendo, no es ahora, que se suprimen laborales y su trabajo lo pasan a hacer contratas. Digo concretamente que yo tengo en mi familia problemas de lo que es el mantenimiento, sea un fontanero, sea algo, se suprime ese puesto de laboral que ha dado por oposición, pero hay una contrata que lo hace. Esto es lo que está pasando. Como pasa, y es que está privatizado en media España, porque ahora mismo en el Rego de Marañón, el 80% de lo que en el Rego de Marañón, quitado los cirujanos y los médicos, todo está contratado. O sea, quiero decir que no es nuevo, esto ya viene antes. Sí, es un matiz respecto a lo de la insuficiencia presupuestaria, muy breve. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, que esa insuficiencia presupuestaria, dentro de que ahora mismo estamos en una situación de crisis o no, en la cual las administraciones públicas la tengan, se puede formular. O sea, depende totalmente de la administración, decir, yo le doy presupuestos a esta empresa pública los próximos 9 meses o no. Está totalmente en manos de los políticos, los empleos, de todo el personal laboral que quieran. Y otra matiz. Incluso si un departamento, un organismo, una empresa pública entra en insuficiencia presupuestaria por malversación de fondos o por mala gestión, da lo mismo. Los empleados que trabajan, la gente que trabaja, las personas que trabajan en ese departamento, organismo, entidad, lo que sea, pues pasará primero a una cosa que se llama expectativa de destino, es decir, hacer pasillo, hasta que le dé un nuevo destino, hasta que decidan el cierre, hasta que directamente la despidan. Y otra cosa que está detrás de todo esto, que el siguiente paso es aplicar la movilidad geográfica, es decir, a alguien que está en expectativa de destino le dirán vete a trabajar a la otra punta del país. Si dice que no, pues te despedirán. Y esto abre la puerta a tanto al recorte de personal como, lo que decía antes Karen, a la privatización de servicios de manera cubierta o Sí, un matiz a lo que había dicho Karen, es que la situación real del empleado público hoy es oferta de empleo público, que es la vía de entrada del empleado público, cero. Eso ya es oficial. Hay oferta de público cero, salvo sanidad y enseñanza, que ahí se darán el 10% de las necesidades. Eso es lo que la ley actualmente, en cuanto a es el empleo público, establece. Oferta de pública de empleo a día de hoy cero para todas las empresas públicas. No se va a emplear si hay una vía abierta del 10% de las necesidades, no de las necesidades que se pidan desde sanidad y enseñanza. Esa es la situación real. O sea, ahora mismo no hay empleo público. Que también entra en ese 10% las fuerzas de seguridad del Estado, que están muy bajas. Sí, eran tres. Hay tres: fuerzas de seguridad del Estado, Sanidad y Educación. Las fuerzas tributarias. Vamos, son tres. Las fuerzas y cuerpos de seguridad. Pero es exactamente de la gente que se dé de baja, van a sustituir un 10%. Un 90% de los que se van, que los se jubilan, ni siquiera. O sea, la reducción es increíble. Bueno, pues yo voy a leer mi pregunta y voy a decir una cosa. Voy a decir a dónde nos van a llevar y podéis hacer así esta pena de hijos de puta. Porque aquí no tiene es que esto tiene su gravedad. Y fijaros, porque a mí me ha tocado
yo no sé, la más complicada o una de las más complicadas. Y lo voy a explicar. Vamos a trabajar más por menos. Es que aquí vamos a llegar a una situación que está por encima de los hechos y de todo lo que se ha dicho. Es decir, una persona ahora trabaja en una empresa 8 horas por 1.200 y aquí lo que dice es que va a trabajar 16 horas a lo mejor por 500. Es que vamos a tener que pagar para poder trabajar. Y esto es muy grave. Vamos a llegar a que vamos a tener que encima poner dinero en nuestro bolsillo para poder trabajar. Plantearos eso, porque esto es una cosa muy grave. Porque ya, bueno, si trabajas 18 horas y no te pagan 1.200 y te pagan la mitad o te pagan un poco menos, 500, dices, bueno, pero que yo vaya a una empresa y que encima tenga que poner X dinero para poder trabajar, pensarlo bien, porque esto tiene esto es muy... Bueno, yo creo que la pregunta concreta, que siento importante repito porque como has respondido para que nos centremos, era, ¿vamos a trabajar más por menos dinero? ¿Es posible que vayamos a trabajar más, no por el mismo dinero, no que nos congelen los salarios, no que no se nos suba, sino por menos dinero? ¿Es eso posible con esta reforma? ¿Pueden hacerlo los empresarios? Yo quería decir que de hecho es una de las finalidades básicas. O sea, como los bancos centrales están en Europa, ahora no podemos, digamos, devaluar la moneda. O sea, y lo que se pretende es una deflación, o sea, que del bajar los precios de las cosas y todo eso a través de la bajada de salarios. Por eso tiene dos días. Lo primero, que si tú devalúas la moneda, o sea, haces que cuando llevamos la peseta, haces que la moneda valga menos, el trabajo vale menos, pero las cosas valen menos y la deuda vale menos. Ahora no, la deuda vale igual, los salarios van a bajar y que los precios bajen, estamos bien. Un paréntesis, invito a las personas de la asamblea a utilizar su creatividad para construir un lenguaje un poco más inclusivo y al parque de la Yo también puntualizaría respecto a este puntito de que eso también hay que verlo de la óptica para que los empresarios, los capitostes, los banqueros, los mercados son una palabra, no dejen de ganar las sumas de dinero que ganaban, para que no pierdan beneficios. También está pensado en esa perspectiva también. Cristian. O sea, me ha tocado la... No pasa nada. Acabas de comentar que las personas menores de 30 años, con el nuevo contrato de aprendizaje, van a encontrar una persona mínimo. Entonces, eso es una pregunta. Pero por ahí tenía que ver con un curso de acordar menos, pues solo la comentar. Vamos a aclarar un poco esta pregunta para que tengamos, digamos, como una base más firme. ¿Por qué vamos a poder trabajar más por menos dinero? Porque es muy posible. Bueno, yo lo primero quiero pedir un poco de unas disculpas a la Asamblea porque a lo mejor está siendo un poco caótico, pero al mismo tiempo yo creo que está siendo muy rico, ¿no? Aunque nos saltemos puntos y le hagamos un lío al pobre, a la pobre persona que lleva la... Pero yo creo que es muy rico, es decir, porque si vemos que sí sabemos bastante, sí estamos ahí y entonces nos complementamos unos con otros, ¿no? Sobre esto de por qué podemos, si vamos o no a trabajar más por menos dinero, pues resulta que una de las cosas que contempla la ley es que si la empresa demuestra pérdidas reales o previstas o una disminución de los ingresos, es decir, prevé no que va a perder, sino que va a ganar menos de lo que había pensado ganar, eso puede, entonces, si esto es durante 3 trimestres consecutivos, puede aumentar la jornada de trabajo, bajar el sueldo o hacer las dos cosas. Por cierto, ni la reforma, ni nadie, ni antes ni nunca, deja claro o dice quién puede fiscalizar las cuentas de la empresa. Es decir, que cualquier empresa puede maquillar sus cuentas perfectamente para hacer esto. Además, como alternativa, una empresa puede solicitar una empresa en estos términos puede solicitar a quien tenga un contrato a tiempo parcial que haga horas extraordinarias. Esto estaba prohibido hasta ahora, los contratos a tiempo parcial no podían hacer horas extraordinarias y ahora, sin embargo, la reforma lo permite. La pregunta que uno puede hacerse es si estas horas extras se van a pagar
como lo dice la ley, o será una cuestión de fe. Porque si yo te pido que hagas más trabajo porque no tengo dinero, pues ¿con qué dinero te voy a pagar las horas extras? Cuando tenga beneficios, que será cuando a lo mejor ya vaya y te despida. Entonces, un poco aclarar esto o matizado. Ya. ¿Otra pregunta? Yo quería hablar de esta... Sí, sí. No, que se nos olvida una cuestión importante de la reforma, que es el eje fundamental de todas las situaciones en cuanto a la condición de trabajo, salarios y todo lo que establece un poco el marco laboral. Y es que al desaparecer, digamos, el paraguas que tenían el 85%, más o menos 80% de las pequeñas empresas que vivían del paraguas, digamos, sectorial, que no tenían convenios propios y vivían de ese paraguas, pues ya deja en esas condiciones que había dicho la compañera a las empresas, o a cualquier empresa, una tienda, una pequeña empresa de 2, de 10 trabajadores, la capacidad de negociar directamente con sus trabajadores aumentos de tiempo de trabajo, bajada de sueldos, salarios, porque me imagino que la posición no dura de esas empresas tendrán, por otra parte, si no se producen esas situaciones, la reducción de plantilla, que lo permite ya el marco laboral de renovar. Entonces, digo, lo importante es que antes todos los trabajadores y las trabajadoras que estaban en empresas que no tenían un marco de negociación ni tenían una representación, tenían el paraguas sectorial, pues, de comercio, de enseñanza, y no se podía el empresario, bajo denuncia del trabajador o de la trabajadora, salir de ese paraguas. En lo que establece la reforma laboral es que las empresas, con una serie de cuestiones técnicas organizativas o de pérdida durante 3 trimestres seguidos, que son todas las empresas ahora mismo en la situación de este país, puedan irse directamente el empresario del sector y decir: yo negocio en estas condiciones mi convenio contigo, que eres un trabajador, una trabajadora, o con vosotros. Y entonces, evidentemente, las condiciones de esa negociación o de ese pacto, digamos, contractual que revoca el contrato que los trabajadores y las trabajadoras habían hecho con la empresa, pues ya está en manos del contrato. Desaparece, se regulariza, y entonces, evidentemente, dinero, jornada, horarios, más trabajo, todo se puede cambiar y todo está en el marco de la correlación de fuerzas. Es un poco, o sea, que evidentemente... ¿Algún matiz más? Vale, pues va en la misma línea, que es la 3, y luego voy a hacer una pequeña reflexión. La de me pueden bajar el salario. Ya hemos estado viendo que sí, alegando eso, previsión de pérdidas, ¿no? Pueden bajar el salario. Y entonces, respecto a la introducción, hay una cosa que sí me gustaría comentar, y es que se ha comentado que había como una especie de estructura en la cual el trabajador o la trabajadora tenía una posición en la cual tenía una cierta defensa respecto al empresario, y que se ha pasado a una relación de iguales, como en los contratos civiles. Y yo creo que eso no es cierto, porque los contratos civiles realmente es de iguales, y ahora se ha creado aquí la relación va a ser que el empresario tiene una superioridad respecto al trabajador, porque en un contrato civil yo no tengo la posibilidad de, porque tenga pérdidas, cambiar las condiciones de ese contrato de forma unilateral. Si yo he firmado un contrato y ese contrato es legal, yo tendré que seguir pagando lo que sea, quien sea, sean cuales sean mis circunstancias económicas. Y esta no es la situación del empresario, que puede decidir de forma totalmente unilateral bajarle los sueldos, cambiarle la jornada y hacer lo que quiera con sus trabajadores. Por lo tanto, cuando la gente habla de que estamos volviendo a la esclavitud, a una forma de relación de trabajo de esclavitud, tiene su cierta lógica. No es una esclavitud, pero tiene carácter, tiene un cierto carácter. No. Espera, a lo mejor es sobre ellos. ¿Es un ratito? No. Es una pregunta, sí, una pregunta. Mi pregunta es más fácil despedir ahora que antes de la reforma laboral? Bueno, evidentemente sí, por todas partes. Varios motivos. Primero, el abaratamiento del despido improcedente a 33 días, que no se va a usar nunca porque siempre va a ser procedente. ¿Por qué? Las causas objetivas de despido van a ser siempre las que van a utilizar.
no vamos a llegar a producción o vamos a ganar menos, con lo cual el despido colectivo va a ser procedente, nunca va a haber despido improcedente, va a ser baratísimo despedir. Y luego, por otro lado, tenemos los famosos contratos con periodo de prueba 1 año, que además luego al cabo del año sigue siendo un despido procedente, y eso se va a utilizar una y otra vez. Yo voy a despedir primero al trabajador más antiguo, procedentemente, 20 días si no lo bajan a 12, voy a contratar a gente en periodo de prueba, al cabo del año lo voy a despedir procedentemente, muy barato, y eso es lo que voy a seguir haciendo. Esto va a ser un círculo vicioso y evidentemente va a ser muy fácil despedir. Un matiz al respecto de esto de la procedencia y improcedencia y lo de los 20 días. Esto ya viene de la anterior reforma laboral, los 20 días. Lo que pasa que antes, en la anterior reforma laboral, los 20 días era improcedente. O sea, se reconocía la improcedencia, pero se daban 20 días, ¿sabes?, de indemnización. De esos 20 días, el empresario solo paga 12. Los otros 8 los paga el Fondo de Garantía Social, que es un fondo participado por... Bueno, sí. Pero eso solo en las empresas muy pequeñas. No, para todo el mundo. Para todos. No, en las empresas pequeñas. Para todo el mundo. El FOGASA es solo para las empresas, para la pequeña empresa. Yo por lo que tenía entendido, esa división era siempre. Solo para la pequeña empresa, pero bueno. Bueno, el problema es que el Fondo de Garantía Social, bueno, dejando de lado que el empresario no paga los 20 días, solo paga 12, el Fondo de Garantía Social llega un momento que se queda sin dinero si los despidos se incrementan. ¿Algún matiz más? Una cosilla. Lo que ha dicho, a mí me ha pasado. Pero es que es más. Hay una denuncia metida a juicio en la cual salgo ganando y la jueza me da 45 días o la readmisión. La empresa me toma la opción de la readmisión y me vuelve a despedir otra vez con 20 días. Esto se está haciendo actualmente. Con lo cual estamos llegando a un incidente por readmisión irregular que tendría el día 28 en el juzgado número 20, que es el que ha juzgado previamente los 45 días o la readmisión. Antiguamente, corregidme si me equivoco, había una opción en que el trabajador podía optar por la readmisión o por los 45 días. Actualmente eso no es así, o por lo menos a mí me ha pasado, por lo menos a mí, por eso quiero que me lo aclarice, ¿verdad o no? Actualmente a mí me ha pasado, lo que ha pasado ha sido 45 días para la readmisión, han optado por la readmisión y entonces han vuelto a despedirme, pero haciendo válida una especie de triquiñuela que existe legal, en la cual ellos pueden hacer una especie de reposición a las cuentas antiguas que existían, que estaban mal. Nada más. Está muy bien que Víctor nos haya informado del tema de las etapas que están haciendo, de la gente que había decidido 45 días, le podrán permitir un momentito, dábamos un día o dos para decidir con 20, si los haya pasado. Me ha parecido entenderle que era el trabajador o trabajadora quien tenía el derecho a la admisión a los 45 días. Era el empresario o la empresaria. El empresario o empresaria quien tiene desde hace muchos años el derecho de la admisión de los 45 días, o los 33, o los 20, o que eso ya estaba ya, también estaba ya yendo a peor. Es un matiz respecto a esto de la readmisión. Esto es para que seamos conscientes de los goles que nos hemos clavado durante toda la democracia. Eso de la readmisión que estuviese en manos del trabajador proviene de la legislación franquista. Eso se eliminó en el primer estatuto de los trabajadores. Desde el primer estatuto de los trabajadores, la readmisión pasó de estar en manos del trabajador, si decidía si volvía a trabajar en la empresa o no, pasó a estar en manos del empresario. Fue la primera gran pérdida que sufrimos, y la sufrimos en democracia negociada por los sindicatos que tenemos. Desde el grupo de trabajo abordamos algunas cuestiones más sobre este asunto. Por un lado, los pocos despidos improcedentes que pudieran ocurrir, además de bajar de 45 días por año a 33 días por año, baja de un máximo de 42 mensualidades a un máximo de 24. Casi. Y después está el tema de los salarios de tramitación
que son los salarios que se cuentan en caso de demanda judicial desde el momento en el que se produce el despido, pongamos un despido que se produzca hoy, el 7 de marzo, hasta el momento en que el juzgado de lo social dicta sentencia, que por poner una fecha, digamos, el 30 de junio, ¿no? Pues, ese día, si la sentencia judicial es favorable a la persona trabajadora, se recibirá definitivamente la relación laboral entre el empresario y esta persona mediante el pago de la correspondiente indemnización por despido, o bien se la readmitirá al empleo. O bien, hasta ahora, los salarios de ese periodo de tiempo los debía pagar la empresa. Con la reforma, si el empresario readmite a la trabajadora, el coste de la demora de la resolución en más de 60 días lo pagará el Estado, es decir, lo pagaremos entre todos. Y si no la readmite y paga la indemnización, esa persona no cobrará nada por salarios de tramitación, ni los anteriores ni los posteriores a los 60 días. Esto abre una posibilidad muy interesante para la empresa, que es retrasar sin intereses el pago de una indemnización por la vía de recurrir las resoluciones y alargar el proceso judicial todo lo posible, porque la que va a cargo de eso es la persona trabajadora. Así es, desaparecen los salarios de tramitación. Y de hecho ya se están dando los recursos, ya se están dando recurrir las sentencias para alargar el pago. Ya lo habían descubierto antes, pero ahora ya lo tienen todavía más. ¿Tenemos matices? No quería sí, no, yo quería remarcar una cosa que me parece grave, y lo había dicho antes Lola de pasada, pero en relación al abaratamiento del despido, con el despido, la facilidad para despedir y bajada de salario, que queda a cargo de la empresa con una arbitrariedad absoluta. ¿Por qué? Porque evidentemente el decreto fija los 3 trimestres consecutivos no solo de pérdidas, sino menos beneficios e incluso bajada de ventas. Pero eso lo deja a que sea la empresa la que en su contabilidad lo marque. Pero el decreto no en ningún momento dice quién controla esas cifras que da la empresa, qué organismo público, qué institución, qué auditoría, nada en absoluto dice el decreto. Lo ha dicho Lola, pero perdona que insista, porque me parece una gravedad increíble que ya queda en manos de la empresa con una habilidad total el despedir, bajar el despido, o cambiar de destino o todo lo que sea. Nada más que era decir eso, que me parece muy grave. ¿Alguna aportación, Matías? ¿Yo? ¿Quién me va a dar la baja laboral cuando enferme? Bueno, yo creo, voy a hacer una postilla un poco, ¿no? Tiene que ver un poco también esto, os pregunto, con el artículo 51, apartado 5d, que habla sobre lo que afecta al trabajo en cuanto se debe tener algo de esto. Entonces, nada, que estamos en manos de las mutuas que quieran dar trabajo o no. Eso es lo que yo creo, ¿no? Te preguntas, Bueno, sí, mi pregunta era la misma, además también la sexta, y bueno, efectivamente es eso, pero es que además, sí, bueno, era ampliar un poco a lo mejor, quiero decir, es que aparte de eso, pues, efectivamente, el mismo, la misma trabajadora, el mismo trabajador, por lo que entiendo, a veces él mismo también se va a reprimir, porque he escuchado que a partir de los 9 días, en 2 meses o algo parecido, me pueden echar. Por eso también va a frenar a mucha gente a la hora de cogerse una baja. Al margen, que efectivamente las mutuas no te la van a dar tan fácilmente. Y luego hay una cosa, a lo anterior, una aportación. También en tiempos de crisis es muy fácil que una empresa tenga 9 meses de percepción o de previsión de vender menos. En realidad incluso, ¿no? O sea que es más facilidad aún. La pregunta ya está respondida. Tenemos otro matiz. Y bueno, bajar las tiene que dar remedio. Lo que pasa es que el control y la presión sobre las personas que están en baja la van a hacer las aseguradoras. Así que claro. Pero yo creo que la pregunta hay que hacerla de otra forma. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras en una situación en su empresa de gran desequilibrio y sin apoyo van a ponerse malos, van a ir a ser a la baja? Porque claro, es que es tan humillante que te puedan despedir por 9 días en un trimestre, pues es tan humillante que
es tan lógico que pueda pasar, que tenga los gripes y que te puedan despedir, que claro, la pregunta es, ¿quién se va a poner malo? Va a haber mucha gente que vaya a trabajar enferma. Sí, sí, millón. O sea, en ese aspecto, el tema de la reforma laboral que afecta a las bajas médicas, a los 9 días en un trimestre, que se pueda despedir, a mí me parece una atrocidad, una verdadera atrocidad, va contra la salud pública. Yo creo que, bueno... ¿Alguien más quiere decir algo? Creo que puedo hacer un comentario. Está muy bien recogido en los apuntes que van a dar a vuestra disposición, los días, todo esto tal. Pero realmente esto es como eso que va a un torpedo, ¿no? A la línea de flotación de la salud pública. O sea, es que la salud pública va a empeorar en este país, porque realmente no sabemos poner un enfermo. Eso ya lo hemos vivido con la gente contratada, que yo he conocido gente yendo con fiebre a trabajar porque le va a renovar el contrato y tenía miedo si se quedaba en casa, ¿no? Pero entonces ahora dan el lujo de decir que hay que vivir el asentismo porque éramos todos unos vagos. Entonces resulta que antes esto estaba recogido aproximadamente, pero tenía una cobertura diferente, que era que la empresa tenía que tener un porcentaje de asentismo del 2,5%. Por lo cual, digamos que eso era un poco el montante general. Ahora, cualquier persona que se ponga un poco pachucha, bueno, los límites de tiempo son muy bajos, esa persona tiene muchas posibilidades de ser despedida con un despido por causas objetivas, que debe ser de los normales. Luego, el tema de las mutuas, la reforma establece una mayor colaboración del sector público con las mutuas. Y a la larga, la tendencia va a ser que las bajas las den las mutuas. Es gravísimo. Sí, yo quería añadir es que esto que se está hablando de si te pueden despedir por una enfermedad común, pues es eso, para mí es gravísimo. Porque aunque faltes de manera justificada, por gripe, aquí pone varios ejemplos, o sea, se habla de en 2 meses, y 9 días, como se ha dicho, en dos, no en 3, en 2, te pueden despedir de forma procedente, por causas objetivas. Y luego hay otra posibilidad que también, si faltas en un periodo de 12 meses, durante 4 meses no consecutivos, el 25%, que suele venir a ser 20 días, pues también te pueden despedir. O sea, pero quiero decir que para mí lo grave es que aunque presentes justificantes de que realmente estás enfermo, no sirve de nada, o sea, te pueden despedir. Yo creo que es un matiz, que no solo el tema de que te puedan despedir o no, si por convenio, bueno, el convenio ya no va a existir, evidentemente las empresas van a hacer lo que quieran con los salarios, de por sí ya te los van a bajar, y luego hay empresas que tenían el acuerdo de cubrir la parte que la seguridad social no cubría cuando estabas de baja, eso por supuesto las empresas se lo van a comer, con lo cual si un salario mileurista va a acabar siendo un salario con un poco de suerte de 800 euros y del cual te van a quitar un 25% cada vez que faltes al trabajo, evidentemente la gente no va a faltar. No va a faltar. O sea, esto nos están comiendo por todos lados todo tipo de derechos que tenemos, por todos lados. No, yo solamente decir una cosa que ya se sabe. Como bien ha dicho el amigo, ha terminado diciendo, bueno, con esto de la crisis, la crisis para nosotros, no para ellos. Y cuando uno de ellos se ponga enfermo y esté 4 semanas, a ver, ¿a qué punto van a ir? Pues hay que llevarles también. Hay que llevarles también y que pasen por mí también. Bueno, y entonces usted pasa 3 semanas a la calle, usted ya no come ni político ni nada. Porque ellos son los primeros en decir que la justicia es igual para todos. Una duda. Empezamos con un marcada. No, yo no quería decir nada, solo si hiciéramos otra pregunta para que pudiéramos seguir. Vale, pues José. Una duda. Estamos hablando de enfermedades. En accidentes, ¿cómo está el tema? No lo conozco bien.
Igual también o... Los computables. El accidente de los computables es la enfermedad común. No te iba a salir en medio país. La enfermedad común sí, si bajas, perdón, por ampliar y también bajas a partir de las bajas de más de 20 días tampoco es computable, es decir, que tiene que ser bajas de mínima duración, hasta 19 minutos. A partir de los 20 que esté de baja ya no computa, ya se entiende que es una enfermedad grave y entonces no computa, pero a partir de 20 para abajo sí computa 19 hasta 9. Qué bueno tener un sindicalista en las aldeas. Otra pregunta, por favor. Yo no tengo ninguna pregunta y no sé si hay alguna que trate sobre la conclusión tremendamente pesimista que voy a traer aquí ahora. Ya sabéis que soy monotemática. Sabemos ya, podemos... Sí, perdón. Creo que está bastante claro que esta reforma laboral tiene una carga económica, social, política y económica bastante chunga. No sé si está bastante claro. Pero para mí, además, tiene una carga bastante chunga para las mujeres en concreto. Porque el mercado laboral ahora mismo ya es dificilísimo para las mujeres y con esta reforma laboral se nos pone bastante más complicado de lo que puede parecer a simple vista. Cambios de turno a las mujeres nos destrozan. Sabemos que hay un 85% de mujeres que se dedican al trabajo de media jornada. Trabajos de media jornada que si ya son precarios ahora van a ser más precarios. Mini jobs. Las medidas de conciliación de las que tanto hablan se les da la boca me parto de risa porque son imposibles con la reforma que han implantado. Se han reducido las ayudas a la contratación de mujeres, al igual que se han reducido las ayudas en cualquier tema relacionado con políticas de protección, de violencia, etcétera, etcétera. No conozco bien, lo sé por personas que están cerca de mí, pero no conozco los datos concretos sobre las medidas que se han implantado para que las empleadas del hogar se hagan autónomas con todo lo que conlleva, que por lo que sea hasta ahora lo que está haciendo es que les reduzcan su sueldo los empleadores para poder pagar las cuotas de la seguridad social que les exigen ahora por ley. Y la sensación que yo tengo, y por eso digo que es una reflexión un poco pesimista y que igual no da mucho más juego, es que aparte de comprar cajas de Kleenex sin parar, creo que tienen la intención de devolvernos al hogar. La sensación que tengo es que quieren que volvamos otra vez a parir, las formas que ya conocemos, etcétera, etcétera, y con esta reforma laboral en concreto creo que de aquí a nada tenemos aquí más chirumbeles que trabajo. Y así se bajarían las cifras de paro. Claro. Que ya las mujeres no buscamos trabajo. En todas las crisis que han sido ha pasado eso. Después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres a casa ya no hacían falta. Ya habían estado en las fábricas mientras estaban los hombres. Es lo mismo, pero puesto a la realidad de hoy. Sí, pero en el siglo XXI es demasiado grave, sí. Ya lo siento, ¿eh? No, sí, esto es todo muy trágico. ¿Otra pregunta? Es la 7. ¿Seguirán teniendo el mismo valor los convenios colectivos? Aunque quiero saber la respuesta. La negociación colectiva prácticamente desaparece con la reforma laboral. Desaparece por lo que decíamos antes, porque de forma colectiva se rompe. Es decir, si las empresas, todas las empresas pequeñas, grandes, se pueden descolgar de las negociaciones grandes colectivas, sectoriales, quiere decir que la negociación colectiva como tal no tiene mucho sentido, va a ser una negociación más que nada individual. Porque además la reforma laboral plantea que la empresa individualmente pueda modificar todas sus condiciones de trabajo, con lo cual puede pactar directamente con un trabajador. No tiene por qué pactar con una trabajadora, no tiene por qué pactar con todos los trabajadores y trabajadoras de la empresa. Puede decir, quiero hablar contigo, no me interesa cómo curras o no me gusta cómo, yo qué sé, quiero hablar contigo, te quiero bajar. Establece, que es lo preocupante, porque colectivamente todos sabemos que eso estamos aquí, que nos podemos defender mejor, pero establece ya directamente la negociación individual. Eso está claro, lo dice claramente la reforma, no es una cosa que haya que debatir. Entonces el empresario puede hablar directamente, descolgarse de lo que decíamos antes, del paraguas del convenio sectorial, que era el que marcaba sus mínimos para no poder salirse de ahí,
y puede directamente con los trabajadores y trabajadoras de la empresa o con un trabajador, o con dos o con tres, o trabajadoras, y hablar directamente con ellas y decirles: el trabajo para mí vale tanto, pues necesito que me hagas esta jornada, o necesito que vengas un día de mañana a preguntar otro de noche. Eso ya se puede hacer. Es que se han desregulado todas las condiciones, se han perdido los derechos, con lo cual se ha humillado. No lo voy a leer, lo voy a completar. Si me equivoco, si no estoy de acuerdo, lo debatimos, que pasó todo el año. Yo creo que los convenios del sector eran un paraguas. Era un paraguas para las empresas que no tenían capacidad de negociación. Entonces, las empresas pequeñas sin capacidad de negociación se quedan absolutamente en manos del empresario, pero ya de la forma más absoluta. Porque por lo menos todo el mundo dice, a nivel de convenio, pero es que ahora ya no va a haber a nivel de convenio. Porque los convenios que tenían fuerza de ley, que eso es importantísimo, un convenio colectivo, en este país, gracias a la lucha de mucha gente, los convenios colectivos tenían fuerza de ley. Y los convenios colectivos ahora se van a denunciar. Bien, se denuncian, se van a juntar las mesas, pero si el empresario no quiere llegar a un acuerdo porque no va a querer, porque no le interesa, cuando pasan 2 años, ese convenio decae. Cosa que antes no sucedía. Antes, cuando un convenio pasaban 2 años, o lo que fuera, si no había acuerdo, se prorrogaba. Siempre existía el convenio. Entonces, ahora, eso que parecía que era, qué tontería, estamos en el convenio, ya, o sea, yo creo que con todo esto, lo que estamos intentando ver la necesidad de que esto lo tenemos que parar. Una cosa quizás pretendería que yo sigo acogiéndome al convenio sectorial. Ahora siempre nos negociar más de tiempo. Eso es lo que la ley laboral española ¿vale? Es más de tiempo. Entonces ahora, al dar la posibilidad con una empresa, que con una empresa es bueno, pero cuando se vaya a negociar, vamos a jugar a lo que estamos haciendo antes. Cuando se vaya a negociar con una empresa, para si voy a negociar con una empresa, pues no puedo permitir que el grupo extraiga un plumazo todo. Entonces, estarán largas, tomará el pelo a la gente representante de la parte laboral y el convenio decaerá, a no ser que sean empresarios decentes que considere que sus trabajadores deben estar medianamente bien. Pero claro, ya lo tenemos de la forma de que no tenemos condición de futuro ni condición de crear empresas de investigación, eso no se le da mucho. Entonces, en todos los casos que los empresarios vayan a ver cómo van a hacer empresas, pues tienen un fácil. Esta misma empresa, eso es salida, lo pueden quitar un plumazo. Lo pueden quitar también un plumazo que simplemente, si no llegan a un acuerdo en 2 años, ese convenio de empresa ya no existe. Y la negociación de ese convenio de empresa pasa a partir de cero, a partir de estos 2 trabajadores. Bueno, en realidad, el convenio es cero. Pero el convenio de empresa puede ser lo que sectorial. Sí, pues se puede hacer todo. Antes el del sector estaba mejor, tenía condiciones mejores, así se aplicaban las del sector por muchos ligeros militares del sector. Pero ahora ya, pero a veces que aplicaba mejor. Sí. Era mejor antes también que la verdad. Pero decía, el integral en base de decisión para trabajar. Sí, por decirlo de otra manera, tú tienes solo un convenio donde el convenio y por ejemplo, y el convenio sectorial no lo tiene. Pero tiene otra ventaja, por ejemplo, me lo invento, 35 días de vacaciones al año. Entonces, aquí, como mínimo, tú tienes 35 días de vacaciones al año porque lo dice el sectorial. Ahora la empresa no solamente te puede quitar la mejora de sanitas que el sectorial no estaba, sino que puede decir, y además lo de las 35 días de vacaciones, como que no me conviene, vas a tener 20. Aunque el convenio sectorial diga que tú tienes derecho a 35, el convenio de tu empresa va a decir ni sanitas ni 35, sino 20. Pero a veces de 20. Es decir, ¿entiendes? Lo de sanitas es un convenio de empresa que se porque en vez de empresa hay que volver a conquistar las cosas, pero
pausa para iniciar, quedan 5 minutos. Una pregunta yo creo importante que ha quedado en el aire. Quedan 5 minutos, 10 minutos de palabra, tenemos por convenio que y hay personas que tienen que hacer particularidades. Esa pregunta 11. Aquí hay unos cuantos jóvenes, ¿no? Yo creo que ¿hasta qué edad se pueden hacer contratos de formación? Hemos cerrado. Hemos cerrado. Ya, pero es para que lo... Tengo una cosa a la mesa. Quedan 3 preguntas importantes que son relacionadas con esto que realmente crea empleo y cómo afecta a los pagados y cómo los contratos de formación. Yo creo que se podría dar un mínimo margen para que algunos del grupo de trabajo puedan estas cosas y aquí tenemos una visión más bien global. Aparte de las materiales, el papel, que lo recogen, yo creo que está muy bueno. ¿Qué opina la asamblea? Tenemos una que introducir, porque yo les voy a hablar a alguien del grupo de trabajo para que den toda la información que quieran y les hago una dinámica extra. Porque varios es fácil. Creo que quedaban 3 preguntas por hacer. Una es, esta reforma laboral ayudará a crear empleo estable. Voy a dar nos tenemos que el contrato indefinido que se crea para las empresas con menos de 50 empleados, en realidad no hay nada. Primero, porque se considera que durante su primer año de vigencia es un contrato en prueba. Y segundo, porque se puede rescindir en cualquier momento a lo largo del primer año sin indemnización. Es decir, que se puede echar sin un euro después de trabajar durante 8 meses y medio. En definitiva, es más precario que el actual contrato temporal, que al menos reconoce 8 días de indemnización. Las otras 2 preguntas, una es lo que decía Santiago en relación a los jóvenes, hasta qué edad se pueden hacer contratos de formación. Y esto depende, para la mayoría de las personas se establece un contrato de formación, era lo que decía Juan al principio, hasta los 30 años de edad. Se supone que cuando la tasa de desempleo baje del 15%, se quedará hasta 25 años. Este contrato de formación puede durar hasta 3 años, le facilita el encadenamiento de este tipo de contratos y además existen bonificaciones a las cuotas de la seguridad social del 100% para empresas de menos de 250 trabajadores y del 75% para las más grandes. Hasta ahora solo se podría tener un contrato de formación durante la vida laboral. Ahora no hay límite. Va a cambiar de oficio. Por ejemplo, uno puede hacer un contrato de formación para barrendero cuesta arriba y después cuando termina otro para barrendero cuesta el caso de las personas con discapacidad es todavía peor. No hay límite de edad para hacerles contratos de formación, es decir, se la condena al empleo precario así de poder. Bueno, si no quiere, puede tener contrato de formación todavía. Y la última pregunta que me quedaba tenía relación con el paro, las personas que están actualmente en el paro. Y la pregunta es si esta reforma afecta de alguna manera a las personas con el paro. Evidentemente y por múltiples razones. Si cobras prestación de desempleo, estarás obligada a realizar sustituciones de trabajadores que se están formando o a realizar servicios para la comunidad que están voluntarios. Vamos, igual que la pena alternativa al ingreso en prisión de los condenados por delitos menores. Pero menos, mantendrán la esperanza de que se haga. Porque las empresas que contraten a gente que esté cobrando el paro tendrán deducciones fiscales del 50%. En cambio, si ya eres pagado de larga duración y no cobras subsidio, su posibilidad de obtener empleo bajará, pero en este caso las empresas no tendrán deducciones fiscales. Y por cierto, si estás cobrando el paro y te contrata, podrás seguir cobrando el 25% de tu subsidio hasta terminarlo. Eso sí, mientras tanto no estarás generando derecho a un nuevo periodo de prestación, pero sí consumiendo el que tienes en vivo.
cabe la posibilidad, en este caso además, de que la empresa que contrate te pague un 25% menos, teniendo en cuenta que se lo cobra por otro lado. No, tampoco puede ser eso. Como tenemos con las preguntas, para terminar esto que es terrorífico, habíamos pensado hacer una materia de Santander, que era una sombra, pero lo descartamos. A cambio lo que hicimos en trajimos como para ratificar conceptos, una especie de jueguito de verdadero falso. Entonces, si queréis, como ya estamos sobre la hora, pues lo terminamos. Y hacemos esto simplemente, voy a preguntar, ¿verdadero falso? Que no hay más matices, una cosita, ¿verdad? Para alcanzar el proceso de dejar su juego a la comisión, asumimos que las 3 personas que estaban por hablar, a nivel de la Carmen, sería su turno. O sea, hay un poco de... Es cierto que... Eran los puntos que estaban apuntados. ¿Ya se olvidó de mí? No olvidaba. Ya se olvidó de mí. Pues entonces... Bueno, a mí me gustaría decir, pero bueno, no sé. Vale, para los 3 turnos que había, a los que se vea como justo, a los que parece. Vamos a ver, yo quería deciros una cosa bastante sencillita. Vaya por delante que yo he sido empresario, ¿vale? Ahora mismo ya no soy empresario porque estoy yo solo, ¿vale? También vaya por delante deciros que no es nada divertido despedir a una persona, por lo menos en mi caso ha sido, digamos, un trauma personal bastante importante. Quería haceros una reflexión que, bueno, yo creo que la escribí el otro día en un correíto que alguien preguntaba, el modelo productivo, no sé qué. Yo entiendo que esta reforma laboral para lo que sirve es para ponernos a competir con los chinos, bueno, y con las chinas, con los marroquíes y las marroquíes, con los niños del Perú. O sea, esta reforma laboral sirve para eso y para consolidar un modelo empresarial que tenemos aquí en España, que no es de ahora, que es de hace mucho tiempo, porque aquí en España, digamos que la industria medianamente potente ha sido la SEAT, que se la vendimos, que se la medio regalamos a los alemanes, la Pegaso, que se la vendimos a los italianos, la siderurgia, que ahora la tiene un indio. Aquí en España los empresarios tienen la cultura de gente mientras cobro y de vamos a hacer distribución, vamos a comprar a 10, vender a 15 y entonces cobramos a 30 y pagamos a 90. No hay, o sea, el problema de España es que no hay cultura de empresarios que realmente piensen en generar riqueza, en hacer cosas, porque claro, al final aquí hemos llegado a pensar que es que el dinero haces así, lo tiras en el campo y sale más dinero. Y eso es mentira. O sea, lo que da realmente dinero es el señor que planta patatas y trabaja y riega y hace lo que tiene que hacer y sale la patata, el que fabrica, pues yo qué sé, el que fabrica papel, o el que fabrica automóviles, el que fabrica todas esas cosas que al final terminamos utilizando. Entonces, el problema que estamos teniendo ahora es que las empresas no tienen capacidad tecnológica para hacer cosas, cualquier cosa. Y no sé, yo no sé, yo llevo como 15 años dedicándome al famoso I+D así, a la oficina técnica de toda la vida, que era mucho más sencilla. O sea, el señor que piensa y hace un plan y cómo vamos a hacer esto, pues lo vamos a hacer así, y luego se fabrica mejor o peor con más o menos acciones. Entonces, además, digamos que desde los políticos tampoco se premia, o sea, quiero decir, se trata por el mismo rasero al que compra y vende, que al que se juega un poco más el tipo y le echa valor y coraje y fabrica o hace cosas. Entonces, entiendo que la reforma laboral es una canallada para la gente que trabaja en general, pero también creo que habría que empujar en el sentido de cambiar el modelo. Es decir, que no tratar igual al empresario, que lo que va a hacer va a ser generar puestos de trabajo basura, ¿vale?
que al empresario que, bueno, pues que de un año para otro pues piensa que si este año ha ganado 10, pues vamos a reinvertir 5. Porque fiscalmente fiscalmente se trata igual al empresario que reinvierte la mitad de sus beneficios que al que coge el dinero y se lo lleva a su casa o lo reparte entre los accionistas. Entonces entiendo que ese cambio de modelo es tan importante, o fíjate, incluso más que tumbar la reforma laboral, ¿vale? Porque al final, si aquí no cambiamos a lo que nos dedicamos y cómo pensamos que tenemos que resolver nuestra vida, que no es comprar y vender, que no es plantar el dinero para que crezca, sino es hacer cosas y generar riqueza, en todos los sentidos, porque generar riqueza también puede ser escribir un libro que sea interesante para los demás, o hacer una película buena, o sea, no me refiero solamente a... Me parece que, bueno, hablo de eso porque es un poco mi campo, pero hay muchas más cosas que generan riqueza que la mera especulación, que al final es además plantear las cosas siempre a corto plazo, o sea, a los beneficios que vamos a ver este año. A lo mejor pienso los que voy a dar al siguiente, pero solamente pensamos en eso. Y el problema también, claro, está en nuestros políticos que su horizonte más largo es las próximas elecciones. O sea, no tienen más... Después de las próximas elecciones ya no hay futuro, no hay nada. Y entonces, lo que no sea bueno para las próximas elecciones no lo hago. Bueno, que es lo que está haciendo ahora mismo los amigos que están en el gobierno, que no van a levantar el tema de los presupuestos hasta que no pasen las elecciones, que no les viene bien este tipo de cosas. Entonces, mientras no cambiemos un poco esos modelos, y yo creo que podremos tumbar, a lo mejor, que no creo que vayamos a tumbar esto, ¿eh? O sea, esto nos van a pasar por encima, porque lo tienen todo. Bueno, ya sí, tendrán rollo. Vale, ya está dicho. Bueno, con esto hemos acabado el espacio deliberativo. Ahora los turnos. Los turnos, sí. Vamos a continuar el próximo día. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, la cantidad de subvenciones que se tienen a los empresarios para las obras sociales. Eso hay que significar a medida que la piedra o la subvención. Es un gran desafío. Quitar servicios públicos es una forma de reducir salarios, porque los servicios públicos son salarios definidos. Y luego, todo favorece a las multinacionales. Pero yo quiero que de esta reunión saquemos algo positivo, y que tenemos que luchar por esta reforma. La tenemos que tirar, no tenemos más remedio que tirarla, no es que no podemos, es que la tenemos que tirar. Y la tenemos que tirar no con esta huelga, sino con movilización continua, y porque es necesario, es imprescindible. El país no puede soportar esta situación. Y nuestros hijos, nuestros nietos no pueden soportarlo. Entonces, yo no me puedo permitir decir, no podemos tirarla. Esto es seguro con todo, tenemos que tirarla, porque si no nos convertimos en esclavos. Y supone que todos queremos ser hombres libres. Entonces, para eso, por eso, mujeres libres. No, mujeres, sobre todo mujeres, porque las mujeres somos estamos más felicidad. Entonces, fundamentalmente las mujeres tenemos que ser libres. Por favor, que de aquí no salga el cánimo, que de aquí no salga la fuerza, que para eso lo hacemos para trasladar fuerza, para que estos municipios en copias del barrio lo invitamos todos seamos como una especie de mano que se suma y de parte sus coches y de parte sus casas y demás. Estos son modelos originales para que hagamos copias. Ultimátum para los 3 turnos que quedan. Porque ha habido un poco de lío. Maribel, Lola y Carmen. Lola, ¿quieres? Maribel. Hombre, no quería decir algo que ya no se tiene de debate o sería de debate. Y a la reforma, un poco, tenía algo positivo. Ante tanto, vigilante. Porque esto es un vigilante que trae un poco de ruido. A mí me cabe la duda de que en todas las reformas laborales no haya nada o mucho que sea sencillamente ilícito, que no vaya contra el estatuto de los trabajadores, que
anticonstitucional, que va en esencia contra los derechos humanos, porque entre otras cosas, ¿qué sentido tiene el concepto contrato de trabajo si resulta que unilateralmente se pueden cambiar las condiciones y nadie se lo admite ni lo propone? Como es que si va la cosa un poco peor, no hay requisitos necesarios para luchar por eso, porque si es anticonstitucional, porque va contra el estatuto y tumbarlo por ahí, por inconstitucional y político, y no hay ningún capítulo que no haya en esta línea. Y digo, la pregunta a los juristas que hay aquí, que conozcan la Constitución al delito, que conozcan el delito a los sectores, no puede entender que no haya algo que sea realmente anticonstitucional, porque va contra el estatuto. El verdadero paso, preguntar a la Asamblea si es conveniente hacer una hora a la radio. Yo quería preguntar, porque yo tengo lo había apuntado previamente para el estudio de radio. Eso fue.